Alberto Urdaneta. Es un lujo para consultor-es.com, consultores expertos senior, dar la bienvenida a esta red de consultores senior en Latinoamérica. Y bueno, yo bien contento de que don Alberto Urdaneta nos hable del perfil del consultor senior y entre otras cosas, ¿no? Pues muchas gracias, Alberto. Gracias a todos. Pues adelante, eh, a la hora que gustes, con muchísimo gusto y muchas gracias por estar aquí. Bueno, yo coloqué la pantalla compartida para eh, consultores F, ¿no? Ujú. No sé si la estás viendo. Sí, sí, estamos viendo la pantalla y ya di la bienvenida a todos a través de esta red de consultor expertos senior o consultor-es.com. Somos una plataforma que reúne profesionales altamente capacitados o doctores empresariales, como los llamamos, para ofrecer soluciones expertas, éticas, efectivas a empresas en Latinoamérica. Y bueno, yo creo que el experto senior, el consultor senior, pues debe tener un aprovechamiento integral acerca de los problemas cotidianos que se tienen en las empresas, ¿no? Y bueno, en esta serie de webinars vamos a platicar con expertos en diversos temas. En esta ocasión, don Alberto Urdaneta nos estará dando una plática sobre lo que es el perfil del consultor experto senior, que es lo que significa consultor ES. Y bueno, bienvenidos todos aquí. Este es un foro para platicar acerca de cuáles son las ventajas, cuáles son las propuestas que sean pues lo más asertivas posibles y las que nos puedan ayudar a mejorar el desempeño de las empresas en Latinoamérica. Gracias, Alberto, por aceptar la invitación. De veras, yo estoy bien contento de que estés con nosotros y pues a tus órdenes. Adelante. Eh, ¿Tú creo que ibas a hacer una presentación algo antes de mí o ya No, ya. querías Esto, anunciar? sí. Aquí algo que aprovechando esta lámina quiero comentar. El servidor de ustedes, nosotros tenemos en México una ley de economía circular. Se acaba de promulgar la ley en enero de este año. En México trabajamos así, o sea, se emite una ley por parte del Congreso y el Ejecutivo, el Poder Ejecutivo, digamos la Presidencia de la República, hace un reglamento de la ley. ¿Qué significa? Que la ley se traslada a casos prácticos de cómo vamos a hacer el cumplimiento de la ley. Pero la ley en sí es algo súper, súper trascendente para nuestro país, ¿no? Y yo quiero proponer un webinar, lo voy a impartir el servidor de ustedes, el 25 de marzo a las 11 de la mañana, hora del centro de México, que es esta misma hora, porque aquí vamos a hablar de la aplicación de la ley de economía circular en proyectos de construcción de infraestructura. Creo que este es un aspecto realmente importante. Creo que es irreversible el cambio, el modelo tradicional hacia lo que ya nosotros tenemos. Y bueno, pues ya les estaremos compartiendo en redes sociales acerca de esta convocatoria y esperaría que ustedes también pudieran acompañarnos de esto, ¿no? Gracias, Alberto. Adelante. Eh, ok, bueno, el consultor senior. Eh, una palabra un poco mal interpretada o el concepto es muy mal manejado. Y hoy vamos a hablar de eso. El criterio de un experto es la garantía de la viabilidad del proyecto. Ustedes se preguntarán, y es la pregunta mágica de por qué fracasan los proyectos, y de eso vamos a hablar ahora. De que el 80%, de que el 70%, que el 95%. Yo voy a dar mi opinión de por qué fracasan los proyectos y ustedes vamos a hacer un feedback de por qué fracasan los proyectos. ¿Ok? El consultor senior, como ya lo explicó Luis, es una persona que tiene una amplia experiencia comprobada
muy comprobada y que además maneja los dos conocimientos, tanto el tácito como el explícito. Obviamente tuvo que haberse preparado en el explícito para poder llegar a un nivel máximo del tácito. Y ese tácito es a través de los años porque esa curva no es tan rápida, no puede ser en poco tiempo, no puedes acumular las experiencias, esas vivencias no las puedes acumular, a menos que sea con el pasar de los años. Es como cuando uno tiene 18 y dice quisiera tener 80 o 40. Y cuando tiene 40 dice quisiera tener la sabiduría de ahora, pero atrás. Pero el hubiera no existe. Esa es una curva que lleva su proceso. Puede acelerarse de cierta manera de acuerdo a las oportunidades que tengas en la vida de manejar proyectos. Y yo, por suerte de la vida, he tenido mis altibajos y he tenido las oportunidades de trabajar en proyectos de gran envergadura. A lo largo de todos esos años, mi primer conocimiento explícito, le doy las gracias, muchas gracias a esos profesores catedráticos que eran inclusive autores de libros con los mismos libros que estudiamos, porque eran personas que eran expertos en la materia, eran catedráticos. Además de que eran ingenieros, eran catedráticos y conocían muy bien, como todavía hay alguno vivo que fue también profesor de mi estimado Carlos Parra, que es el ingeniero Everlich, entre otras personas, una autoridad en vialidad. Este, eh, También en ese camino me encontré varios mentores en mi carrera, como un alemán, cuando yo trabajé con una compañía transnacional, que yo creo que todos los días era una conversación, era un feedback, y él me transmitía el conocimiento, ese conocimiento que es difícil de codificar, el explícito, y él lo transmitía a través de historias, y yo parecía una grabadora, escuchándolo todos los días. Eso fue durante más de 2 años. No solamente los días de trabajo, que trabajamos, era un proyecto de lunes a lunes, y él tenía vasta experiencia. Cosa notoria era que toda la gente que participó en ese proyecto, el promedio de edades era mayor de 50. Y ahí viene una de las cosas que quería resaltar en este webinar. ¿Por qué las empresas exitosas, como esa transnacional que está entre una de las más grandes, era para hacer 2 plantas industriales, 2 plantas petroquímicas? Los promedios de edades eran, los expertos, era gente mayor, o sea, gente que estaba muy experimentada, porque ellos no querían correr el riesgo de que una persona de poca experiencia llevara un proyecto que costaba miles de millones de dólares y que para una persona de poca experiencia en papel le costaba centavos, pero en la realidad, cuando iban a ejecutar, le iba a costar millones de dólares en pérdida. ¿Por qué? Porque los riesgos en plantas industriales o en cualquier proyecto, pero en plantas industriales petroquímicas o de oil and gas, los riesgos son muy altos. Un error es muy costoso. No solamente ahí, o sea, Chevron era y el mismo caso que hice trabajo con Chevron, este, y con las empresas transnacionales que he trabajado, inclusive con Odebrecht, que tuve un litigio con ellos. Entonces, el, ese consultor senior viene trayendo una trayectoria, maneja una trayectoria que es de ir manejando el conocimiento explícito con el tácito. O sea, él trata de fusionar los dos, el que tiene éxito. Por supuesto, hay que estudiar. Dime, Luis. Gracias. Son estos proyectos, Alberto, que yo le digo, algunos proyectos requiere de gente con canas, que gente que ya está templado el carácter por las circunstancias específicas del proyecto, ¿no? O sea, ¿tú estarás de acuerdo conmigo de que tiene que ser así como gente con canas? ¿O cómo lo ves tú? ¿Cuál sería un criterio para decidir un Bueno, proyecto que lo debe llevar alguien con canas?
En realidad no es tanto las canas, es que esa es una de las cualidades del experto senior, o sea, del consultor senior. O sea, el consultor senior no solamente tiene la experticia, tiene la serenidad, tiene maneja todos los campos de liderazgo, inclusive con el paso de los años, aunque no haya estudiado las técnicas de neurolingüística, ya él detecta en una reunión quién está mal, cómo va a manejar la situación, ya él ve el lenguaje corporal, se anticipa a los riesgos, él es proactivo, sumamente proactivo, y a veces lo llaman brujo, a veces lo llaman adivino, a veces le dicen mago, pero eso, la realidad es el conocimiento, es el manejo del conocimiento. Entonces, obviamente que ese manejo del conocimiento tiene una explicación en la neurociencia tiene una explicación. ¿Ok? Aquí está la división, esta famosa división, donde en la parte superior obviamente está el conocimiento explícito, que es el que aprendemos a través de la universidad, de cursos, de estudios, pero tú no te puedes llenar de cursos si no los aplicas. De hecho, hay un grave error, porque, por ejemplo, no quiero, voy a enfocarme en uno de los que quizás más conocidos, por lo menos, que son la CE el PMI. El espíritu del creador de las guías o de las guías del PMI era transmitir, de tener, y se llama así guía. Y cuando él hizo cuando él tenía el espíritu de transmitirlo, fueron los fundadores que venían con lecciones aprendidas, tratando de plasmar en un documento algo para que fuera viable un proyecto. ¿Qué es lo que pasa? La gente se estudia sectores, ni siquiera ven el proyecto o la actividad o donde van a trabajar como un ecosistema, sino que lo ven muy aislado. Se quedan en un sitio, bueno, vamos a ver recopilación de requisitos, pasan la página y siguen a otro. Inclusive les puedes hacer preguntas y no se van a mover más de allí. O sea, ¿me entiendes? Pues, voy pasando las láminas, pero pueden levantar la mano y quiero que todos intervengan. ¿Ok? Yo voy a dar un ejemplo. Oye, Alberto, bueno, no sé si me escuchas ahí. Sí, sí, te escucho, perfecto. Eh, Entiendo lo del conocimiento explícito, pero ¿qué aspecto del conocimiento tácito que tenemos en el criterio crees tú que es más fundamental para aportar en proyectos? Lo que pasa es que él se maneja en un ecosistema donde ya es como hablar. Hay un poema muy famoso de Los encantos de la mujer madura, hablando de que recién fue el Día Internacional de la Mujer. Y yo hice un artículo más o menos relacionado con eso. Ya la persona que tiene ese conocimiento tácito, a medida, por supuesto, mientras más alto es el conocimiento, esa persona ya tiene, está en la pirámide de Maslow, en la cúpide. Es más, te voy a dar una anécdota. Hay una persona, hay un autor que yo he leído casi todos sus libros, que es Wayne Dyer, y en uno de sus libros, que hicieron una película de él que se llama Destino, Destinos en español, en inglés no recuerdo el nombre. Y él comienza: en el atardecer de mi vida he aprendido que lo que era en el amanecer no es lo mismo en el atardecer. Ya tengo serenidad, ya tengo calma, ya veo, ya puedo ver la luz, ya puedo disfrutar la vida, ya puedo tener un criterio diferente. Entonces es muy difícil y eso mismo lo plasma cuando tú lo enlazas las teorías de estos psicólogos y psiquiatras que han estudiado esto, como Maslow. Tú ves que el consultor senior está manejando el conocimiento tácito en la cúspide, porque ya él no busca tener reconocimientos, ya ha cumplido todas las etapas de la pirámide y lo que está buscando ya es dejar una huella, o sea, ser un mentor,
ser trascendente, aportar algo, que es lo que estás haciendo con esto de la economía circular, y cosas como el estilo, o sea, tratar de ser un mentor. Hablando de ese tema antes, porque lo que pasa es que o sea, con tu pregunta se rompió un poco el hilo, pero es válida. Durante mi trayectoria yo tuve varios mentores, ese alemán que me ayudó bastante, un ingeniero que tampoco ya no está con nosotros en este plano, que era el ingeniero Alberto Pérez, una persona brillante. De hecho, cada mañana él me hacía una pregunta y entonces hacía inclusive hasta matemáticas, de matemáticas. Era un experto en planificación, control y ejecución de proyectos. Y por casualidad de la vida, en mi vida profesional, cuando yo estaba haciendo mi tesis de grado, como ya yo había aprendido todo lo que era la de ingeniería civil, yo soy ingeniero civil, me gradué hace muchos años, muchas lunas atrás, yo me fui por una materia electiva que era evaluación y control de proyectos y basé mi tesis en eso, en la evaluación y control de proyectos a nivel financiero económico. Por supuesto, tuve que aprender mucha estadística y muchas cosas como eso. Entonces, Alberto, perdón, aquí tenemos el ingeniero Bernardo García. Quisiera comentar algo. Por favor, ingeniero. lo que pasa es que le voy a dar una pausa porque él está en la lista Ok, de lo que ok. voy a comentar. Dame una pausa, Bernardo. Después del ingeniero Alberto Pérez, entre muchos, estuvo Bernardo García, que me prepara, que en la época de pandemia, como no estaba medio ocioso, aunque no era que no conocía de proyectos ni de gerencia de proyectos, bueno, quería ver la certificación del PMI y Bernardo fue mi mentor en ese aspecto. Y en aquel momento hicimos el club de amigos de estudios de, de la preparación, y se llamó así, el Club de Amigos, y era más un conversatorio que una clase. Es como esto, y porque esto se va a llamar el Club de Amigos de los Consultores Senior, y es particularmente del consultor ES, ¿ok? ¿Por qué? Porque aunque ustedes, nosotros tenemos que aceptarlo, la mente es la que juega un papel muy importante. De hecho, cuando tú haces un documento, las primeras tres líneas te definen el documento. O sea, después la gente pierde el interés si en las tres líneas no está la base. Cuando tú hablas de consultor senior, serio así, tú sabes, robusto, por supuesto tiene la seriedad, eso no se lo va a quitar nadie, tiene el valor agregado. Pero cuando ya tú le das un toque de empatía con el club de amigos de los consultores, de consultor senior, del consultor ES y en particular del consultor senior, ya la cosa cambia, porque tu estado emocional evoluciona dentro de eso. Siguiendo con eso, por supuesto, también de este conocimiento, el del conocimiento tácito, no me nutrí solamente de esos mentores, sino de conversaciones como las de mi amigo Billing que está aquí, un experto, pero súper experto en su área, siempre ha trabajado conmigo. De hecho, mi equipo de trabajo son puros expertos consolidados, confirmados y garantizados. El éxito de mi proyecto es, voy a ser modesto, 99%. ¿Okay? ¿Por qué? Porque ese equipo que me acompaña ha sido seleccionado y ha sido evaluado. De hecho, son conversaciones permanentes y están desde la raíz del inicio de la recopilación de requisitos hasta el final del proyecto contratados para todo, desde el diseño hasta la ejecución. Sean los proyectistas que van a tener que ir a la obra a evaluar lo que se está haciendo, hasta el cierre y el mantenimiento y la viabilidad de la continuidad del ciclo de vida del producto. ¿Ok? Ahora sí te voy a dar el chance, Bernardo. Discúlpame. No te preocupes. Bueno, ante todo, buenas tardes. Gracias, Luis Infante, por la invitación. Y Alberto Leoneta, mi exalumno, mi colega, ciertamente. Hay un concepto claro y yo me voy a remitir al PMBOK octava edición.
en relación a cuando un proyecto es exitoso y cuando somos un consultor senior. Y es sencillo definirlo, Luis. No necesariamente debe tener el cabello blanco porque yo no tengo cabello. A mí se me cayó el cabello. Entonces no podría ser consultor senior. Pero sí, Alberto tiene algo de razón cuando él dice de que es gente madura desde el punto de vista de habilidades blandas. La comunicación, el liderazgo, el pensamiento crítico, la empatía. Ha pasado por una serie de experiencias en un sector de petróleo, de gas, de infraestructura, de proyectos de ingeniería, de marketing. Y luego, pues hay un conocimiento que es el que adquirimos todos como ingenieros, como arquitectos en la universidad, que a medida que el tiempo ocurre y va pasando, pues uno va, como quien dice, madurando. Pero también, tengo que decir algo, hay consultores senior que son consultores de libro. Y esto suena extraño. Y aquel consultor que, bueno, que estudia mucho, que investiga, pero el tema es que hace con la práctica, con la experiencia, cuando tiene un problema en un proyecto, en una obra, indistintamente del tipo de la obra, y no tiene la competencia que te da la experiencia para convertirte exactamente en un consultor senior. La semana pasada yo estaba en Panamá haciendo una auditoría de proyecto a un edificio grande de un banco como es la CAF, la Corporación Andina de Fomento, y por supuesto, decirle a un contratista lo que yo le dije, usted tiene 7 no conformidades. En el segundo día era como extraño, ¿no? Cuéntale qué pasó aquí después de 4 meses que pasaron, que usted tiene 7 no conformidades. Y decirlo de una forma respetuosa, de una forma empática y decirle, no solamente es que no lo está haciendo acorde con una norma, sino que también le estoy dando el reconocimiento de lo que hizo y le estamos comentando qué es lo que debe de hacer para que eso que no está conforme se convierta en una conformidad. Entonces, ese senior, ese consultor del cual habla Alberto, es aquel que tiene las competencias, al igual que lo dice el PMI, el Project Management Institute, y que lo dice también el PMBOK Tradition, que te dice que un proyecto es exitoso cuando hay unos entregables en el tiempo, en el costo, pero que si no genera valor, no genera beneficio, pues el proyecto no es exitoso. Igualmente le ocurre a un consultor senior que tiene que tener necesariamente un conocimiento científico y debe tener habilidades blandas, soft skill o power skill, para que pueda hacer su rol de consultor. Entonces, no necesariamente Luis debe tener pelo canoso. Puede ser que sí, puede ser que no. Yo también tuve mentores a lo largo de mis más de 30 años de experiencia. Y hay un tema que es importante que es el comunicacional, es la comunicación, el liderazgo. Un consultor, posiblemente si no usa el liderazgo, ese liderazgo de servicio, del cual PMI habla mucho, si ese consultor no tiene habilidades de comunicación colaborativa, pues sencillamente puede ser que se llame consultor, pero la experiencia realmente en este tema, apreciados colegas, hace la gran diferencia cuando uno es un consultor. No lo digo por mí, yo tengo más de 30 años de graduado. He estado en muchas obras dentro y fuera de mi país, Venezuela. Y sencillamente la contribución de ser un consultor senior, de ser un ponente internacional, es porque he podido jugar con el conocimiento científico, con ese conocimiento explícito y con ese conocimiento tácito que uno se preguntaría muchas veces en un proyecto. Y sabrá comunicarse, será un líder, será empático, sabe hablar, se sabe dirigir a las personas. Entonces, este conjunto de competencias, y yo ahí me apego mucho al PMI, porque ciertamente hago lo que hago. Tengo muchos años con PMI y parte de lo que me ha dado y parte de lo que he aprendido para convertirme en lo que soy hoy día, humildemente, hace que uno marque la diferencia como un consultor senior
y haga las cosas bien, porque al final la empresa que nos contrata es la que dice estoy contento o no estoy contento con lo que usted hizo. Eso te lo quería comentar a todos los colegas presentes. Y un poco, veo exactamente esa lámina que está presentando mi amigo y colega Alberto, donde está todo claro. Es cuando uno dice, ¿cuál es el iceberg de las habilidades blandas? Entonces, arriba, pues, hay una cantidad de cosas, pero debajo del iceberg está exactamente lo que posiblemente nosotros no manejamos, ni las comunicaciones, ni el liderazgo, ni la empatía, ni el pensamiento crítico, ni la inteligencia emocional, entre otras, pero manejamos las matemáticas, somos buenos ingenieros, arquitectos diseñando y calculando, pero nos falta algo. Y esa es la analogía que hago con respecto al tema que hoy día estamos conversando y dialogando y compartiendo en este webinar. Muchísimas gracias, Luis, y gracias, Alberto, por la oportunidad de estar con ustedes. Aquí continúo. Gracias. Sí, Bernardo, pero ese es uno de los problemas que existe. O sea, eso está en papel y está escrito. ¿Qué es lo que pasa con el consultor senior que a lo largo que ha tenido comprobado? Ya aplicamos que tiene que ser un consultor senior, dimos las características y que tiene que tener una experiencia comprobada. Ese consultor senior ya tiene cicatrices, ya ha vivido todo, ya ha aprendido a manejar a las personas, ha aprendido a leer los lenguajes. Le dije que aunque no haya estudiado técnicas de PNL, de neurolingüística, ya él en una reunión puede percibir como con un pequeño gesto de alguno de los participantes qué es lo que va a hacer. Él es proactivo, muy proactivo, porque él se proyecta en el tiempo, él no ve los proyectos como el hoy o el mañana, él lo ve en global, inclusive hasta el final. Lo que pasa es que se va moviendo constantemente en todo el ámbito, o sea, a través de todo el proyecto se va moviendo. Eso lo adquiere a través del tiempo y eso tiene una lógica. El ente regulador de todo esto es la amígdala. O sea, cuando estás en la parte de arriba, que es el conocimiento explícito, la amígdala, el conocimiento se procesa a través de la corteza prefrontal y tiene ese regulador que es la amígdala. La amígdala es eh, la, ¿cómo se llama? El ente regulador de nuestra sobrevivencia. Él se mantiene ahí. Cuando estás en etapas tempranas, él es un regulador. Siempre está restringiéndote. Cuando estás empezando tu ejercicio profesional, todo lo va a ver como un riesgo. O sea, todo lo va a ver como, va a haber mucha incertidumbre. Él no va a manejar muy bien eso. A través del tiempo, esa amígdala, el, esa glándula se va modificando con este conocimiento tácito por la experiencia. Entonces ya él no ve los riesgos, lo va a ver no como riesgo, sino ya su cerebro lo va a procesar de otra manera. O sea, ya él va a pasar de verlo como una amenaza, un riesgo. No maneja la ambigüedad y la incertidumbre de una manera totalmente diferente. La maneja con fluidez, porque sus neuronas espejo y su experiencia ya le dicen, como Bernardo, que ya no tiene pelo, y algunos que tienen canas como Luis, y otros que tienen unas pocas canas, otros que tienen como Carlos, ya su cerebro automáticamente pasa eso, la amígdala no lo detiene. Eso pasa en fracciones de segundos, pero eso es en el día a día. Un ingeniero senior o un experto, cuando ve un error, parece mentira, ve muchos números, puede ver un presupuesto, puede ver un cronograma, puede ver, no sé, un análisis de riesgo. De hecho, este consultor experto ve los cisnes negros más fácil que cualquier otro. Inclusive hizo un ejercicio con la IA y la IA no te detecta los cisnes negros. Él te detecta más los conocidos que los cisnes negros. Pero estos calvos, estos con canas, estos más delgados, estos más feos, pueden detectar más fácil un riesgo que aquella persona que no tenga experiencia. Yo voy a dar una anécdota, una vez
cuando yo conocí a Carlos Parra, estábamos haciendo una evaluación para un programa de estructura de costo. Increíblemente, yo no lo conocía ni sabía quién era. Era un regordete ahí con algunas canas y bueno, me dijeron que era un experto en la materia. Ahí fue que nos conocimos años atrás, muchas lunas también atrás. Cuando terminamos, le hicimos un comentario profesional, sin hacer mucha, eso no duró mucho, o sea, duró un día. Le dijimos, a este programa le falta demasiado, tiene muchas fallas, tiene errores, es muy generalizado, no tiene los conceptos, en fin, hicimos un diagnóstico, pero fue fácil, porque para eso se hace. O sea, yo les voy a pasar la siguiente lámina y ustedes me darán su opinión para que ustedes vean más o menos. Creo que aquí hay una laminita que falta. Vean las dos versiones de un proyecto. De este lado están los calvos, del lado derecho de su pantalla, y del lado izquierdo están los que están comenzando. La visión de uno y del otro es diferente. Este tiene una armadura, el otro lo ve de una manera muy sencilla y se limita a los manuales, al software, a los planos, detecta lo evidente, no va más allá. El consultor senior cierra esas grietas, se transporta, visualiza qué pasaría si. No pregunta el por qué, sino para qué y para qué va a servir y se hacen una serie de preguntas. Entonces, el juicio es ese juicio que está 60.000 veces en la guía del PMBOK, ese juicio de expertos, es este lado. Cuando la gente está de este lado del proyecto, el proyecto, inclusive, pues, vamos a hacer la analogía. Tú tienes unos síntomas más de malestar, tienes dolor en el brazo izquierdo. Eso es síntoma de que te va a dar un infarto. Aunque te lo vienen advirtiendo, tú no has tomado la previsión, porque yo sé de todo. No eres médico. En el momento ese, vas a que un médico, les voy a hacer la pregunta, ¿cuál van a ir? Porque ya saben que es un infarto. Ustedes van a ir al de la izquierda o al de la derecha, porque es su vida en que está en riesgo. Y les garantizo que van a pagar lo que sea para que les salven la vida. Eso es uno de los dilemas del consultor senior, muy mal valorado, porque la gente, cuando hablamos de que las empresas pierden, bueno, las empresas en algunos países por regulaciones tienen que dejar ir a ese consultor senior por la edad. Y lo que hacen es que lo contratan como servicios profesionales externos. Que me faltó comentar eso, Luis. Está el consultor interno, que está bajo la gobernanza de la empresa, aunque si él tiene carácter, él sabe influenciar y hacer valer su opinión en cuanto a lo que está mal, lo que está bien. Cuando es externo, tiene más libertad porque dice, está mal y eso no va a funcionar. ¿Ok? O está bien o váyanse por este camino y puede hacer un diagnóstico con más libertad. Entonces, este tipo de cosas son las que se ven hoy día y por eso es que el 80% de los proyectos fracasan. Por eso es que el 80% de los fracasan. ¿Por qué? Porque ¿quién ponen a mano además? ¿Quién hace la encuesta del fracaso de los proyectos? Los mismos que cometieron el error, que todavía no han internalizado el por qué cometieron el error. Entonces se creen científicos, no sé si científicos es la palabra adecuada porque sería ofender a los científicos. Se creen extraordinarios y entonces de ese extraordinario, ellos evalúan. Y cada charla que tú ves, le voy a poner un ejemplo. Yo he participado en muchas charlas de EBM y el LinkedIn está full de lo que es el valor ganado. Ustedes podrán creer que nadie sabe manejar eso. Ellos creen que eso se usa como un champú. Ni siquiera ven la receta. Son 6 fórmulas, es fácil, si la curva está arriba, está abajo. En principio, no solamente es ver la gráfica, ¿sabe? Ver las gráficas, ver los índices y decir, bueno, ¿y qué pasó aquí? Una persona que no tenga experiencia no lo va a detectar.
Y otra cosa más grave, para llevar el EBM hay que saber llevar un control de obra, un control de costos de obra, donde entra algo como Lean Construction, ¿me entiendes? Donde se lleva los costos de materiales, el justo a tiempo y el control de calidad, entre otras cosas. Entonces, eso no lo manejan. Maneja EBM. Bueno, la fórmula es esta, la gráfica, y te dan un diagnóstico, te hacen una presentación hermosa. Cuando te preguntan, ¿y qué hacemos? Todo el mundo mira al techo y se oyen los grillos, porque no se oye nada en la sala. Y por eso fracasa el 80%. Además, el EBM ve hacia atrás, no ve hacia adelante. El EBM ve hacia atrás, porque son datos históricos. O sea, datos históricos del proyecto. No es, aparte de que sí, él te hace las proyecciones, pero lo que tú estás viendo en un punto específico es el pasado. ¿Ok? O sea, es la trayectoria de lo que está viendo. ¿Alguna pregunta, algún comentario? ¿Alguien quiere participar? Alberto, déjame decir algo que es importante que lo comente ya que tocaste el tema. Ciertamente, cuando hablamos de project management y hablamos de control de obra, en cuanto al control de costos, hay muchas herramientas, hay muchas técnicas, pero dependiendo exactamente del grado de madurez de la cultura de ese project manager, es cuando te va a decir la diferencia que hay entre controlar un proyecto o una obra de forma tradicional a irte exactamente a utilizar el Air Value Management, el valor ganado, que tiene unos indicadores que casualmente hoy en LinkedIn hay una colega que escribió esta mañana algo sobre el tema y ella decía y dice, mejor dicho, que es importante para nosotros como gerentes de proyectos, pero que no somos teóricos, sino que tenemos la experticia práctica de usarlo en obra y que tiene una gran diferencia entre la teoría, lo que dice la gente, Luis, son muchas fórmulas, es muy fastidioso, cuidado, eso lo calcula hoy inteligencia artificial, Gemini o cualquier otra de ellas. Lo importante es que el gerente de proyecto que tiene esa madurez, que tiene una cierta analogía con el tema que estamos conversando, con la punta de la nariz dice, mira lo que está pasando y mira lo que va a ocurrir. En mi caso particular, yo no soy el ponente, pero lo quiero compartir con ustedes, colegas. Más de una vez me han comentado, ingeniero, no lo diga, no lo diga, porque usted como medio brujo, como decía Alberto, usted me va a decir exactamente del mal que yo padezco y de cómo voy a morir. No se trata de eso, se trata que exactamente la madurez, el grado de madurez que tiene el ingeniero, el arquitecto o la persona que lo hace, el profesional que lo hace, tiene que ver con exactamente esas competencias que análogamente las comparte el consultor senior. Yo hoy día no soy gerente de proyecto, ya lo fui muchas veces, gracias a Dios. No quiero ser planificador, pero cuando audito una obra, cuando audito un proyecto, lo primero que pregunto es qué técnica están utilizando para hacer control de costo de una obra. Y entonces es cuando uno ve los números que están fundamentados en cálculos, producto del avance de la obra, y uno rápidamente puede decir, mira, vamos mal, vamos bien, si continúas por este camino, mira dónde vas a llegar, y si agarras por este camino, mira qué te va a ocurrir. Eso es lo que hace viable exactamente a un consultor senior que tiene el conocimiento, que maneja el conocimiento, pero lo más importante es haberlo aplicado. Y un consultor senior que no lo haya aplicado, le va a costar mucho poder entender no solamente valor ganado, sino cualquiera de las técnicas y herramientas que PMI describe en el PMBOK sexta edición o en la octava edición o en ediciones anteriores, porque es parte de las competencias y lo dice, procesos, power skill, entorno económico, para que uno tenga la experiencia y cuando somos PM, lo que dice el PMI es demuestre que usted sabe lo que es la gerencia de proyecto para que la pueda aplicar realmente en las obras, porque de lo contrario nos convertimos en gerentes de proyectos, consultores de libros. Y yo Carlos, siempre digo,
Siempre le digo a mis estudiantes, estudien porque yo estudio, pero aparte del estudio, es importante la experiencia que uno tenga en cada sector. Eso es fundamental, es lo que yo he practicado, fue lo que practiqué con Alberto, por eso él dice que esas reuniones de consultoría, de revisión de material, de simulaciones, se convirtieron en reuniones de amigos, porque eso era lo que hacían, ¿no? Y eso es lo que debemos hacer cuando usted tiene ese rol de consultor. Gracias, Luis. Gracias, Alberto. Gracias, gracias. Adelante, ingeniero Carlos Parra, por favor. Gracias. Bueno, por aquí desde Chile tengo que decirle buenas tardes. Estamos aquí terminando un verano bastante fuerte. Bueno, de verdad, y también Alberto, te felicito por esta excelente exposición. No me voy a robar el show, ¿ok? Voy a ser corto y preciso con mi comentario. Mira, sobre consultoría o sobre lo que es el consultor senior, tenemos tiempo tú y yo conversando, inclusive con Luis Infante sobre el tema muy extenso y a la vez muy apasionante. Ahora, quiero sumar un poco lo que es efectivamente el consultor y la consultoría, porque con el consultor efectivamente me gusta mucho el término del juicio de expertos y eso yo me lo traigo desde las prácticas recomendadas del AXA Internacional referente a estimaciones de costos, cuando por allá por un clase 5 te dicen que, bueno, que uno de los procesos iniciales en cuanto a estimaciones de costos estocásticas, efectivamente está lo referente al juicio de expertos. Pero no solamente el juicio, porque es esa sensatez, esa capacidad, esa forma de ver algunas veces lo que otros no ven, ¿ok? Y más allá de eso está la autoridad. Ese juicio de expertos unido con la autoridad efectivamente no nos lleva o no tiene que llevarnos a decirles a los consultores, a los otros consultores por especialidad, que como yo soy el que firma el contrato, yo soy el que más sé y yo tengo lo que es la última palabra. No, cuando estamos hablando de autoridad, estamos hablando en términos de una responsabilidad que recibió del comitente, es decir, del ente contratante o del mandante, como uno dice aquí en Chile. ¿Ok? Entonces, dicho esto, lo que es el consultor, juicio de expertos, autoridad, viene lo que son los procesos y procedimientos de consultoría, que más allá del libro, más allá del papel, que eso no tiene nada de malo, eso es buenísimo. Por ahí Alberto está hablando de canas, yo tengo muchas canas, indistintamente si uno tiene el pelo negro, el pelo gris o el pelo blanco, se refiere pues a la experiencia que uno haya acumulado durante tantos años y en concordancia también a lo que son las lecciones aprendidas. Yo siempre he dicho que las lecciones aprendidas es la mayor biblioteca viva que uno puede generar. No solamente uno solo, sino con sus compañeros de trabajo, con los compañeros consultores. ¿Por qué? Porque esto es un trabajo de un grupo de profesionales. Algunas veces me ha tocado, por ejemplo, aquí en Chile, ser asesor y ser consultor en el área de la construcción de edificios en cuanto a gestión de costos y contratos, donde, bueno, he tenido que estar solo, ¿ok? Pero cuando el proyecto o cuando la labor es un poco más compleja, no cabe duda que tenemos que unirnos con los mejores, ¿ok? Y de allí transmitir entre unos y otros lo que es la confianza. Entonces, un poco para resumir, y porque el tiempo es un poco limitado, tenemos que unir, repito, lo que es el consultor y los procesos y procedimientos de lo que es la consultoría. Procesos y procedimientos no son iguales, se concatenan, ¿ok? Van uno atrás de otro. Y no voy a estar aquí dando una lección filosófica o una clase para decirle a ustedes qué significa procesos y procedimientos. Cada uno de ustedes puede buscarlo, lo puede leer, sí, lo puede llevar no solamente a lo que es las consultorías, sino a todo tipo de actividad que tiene que ver pues con las áreas del saber y lo que es la vida cotidiana. Eso es lo que quería pues expresar en este corto tiempo que tenemos. Gracias, Carlos. Adelante, Alberto. Eh, entre las
y esta buena iniciativa que tuvo, porque tiene 4 meses detrás de mí para que haga este webinar. Entre esta iniciativa se crearon muchas cosas y una muchacha, una profesional, una mujer, que hizo una pregunta muy interesante, que hablaba de cuál era la maestría o la excelencia profesional. Y esa maestría es lo que acabo de explicar de la neurociencia. Te la crea el fusionar el conocimiento explícito con el tácito, donde tú le haces un bypass a la glándula esa reguladora y ya las neuronas espejo te empiezan a trabajar. Tú te vuelves, como te dije, un experto, vamos a ponerle un toque brujo, vidente, y la gente te tiene respeto cuando tú entras a una reunión, porque ya tu formación, ya esa glándula está tan adiestrada, tu conducta ha cambiado. Yo voy a diferir un poco, no es que no sea válido con lo de los power skill, insistir en eso, porque esa es una habilidad que se tiene que adquirir a lo largo de tu trayectoria profesional. Tú tienes que ir administrando esas habilidades de negociación, de liderazgo, de empatía. Tú no las vas a aprender para ir a presentar un examen y después guardas eso en una gaveta. Independientemente, antes de esto, esa lámina que les puse antes de las dos hormigas, del hormigón, yo acostumbro a tener pasantes siempre he tenido pasantes, he ayudado a la gente, tengo, cada vez que tengo tiempo, 6, 7 pasantes y muchos se quedan conmigo. Una vez le puse a un muchacho una tarea que era a unos muchachos, vayan a la obra, voy a vaciar una losa de pavimento de concreto y quiero que me hagan una evaluación en Venezuela se le dice concreto, en otros países se le dice hormigón. Obviamente, él entró en Google, se chuleteó lo que era el hormigón, o sea, hizo un tratado de 20 páginas con lo que era el hormigón. Obviamente, yo los reuní a todos para ver la evaluación de cada quien. Y cuando yo le pregunto qué era el hormigón, él obviamente que no sabía lo que era, se lo había copiado. A partir de ahí yo le empecé a preguntar a todos los que más o menos eran profesionales qué era el hormigón. Y si le digo la respuesta, se muere. Unos decían que era una hormiga gigante, otros decían que era una hormiga que se comía la cabecera de la cama, otros decían que era la madre de las hormigas, que era la reina de las hormigas, y eso era el hormigón. ¿Me entiendes? Y fíjate, para que tú veas los distintos aspectos del movimiento dentro del conocimiento. O sea, el conocimiento es la base fundamental del consultor senior. O sea, por supuesto, está el implícito y el tácito. El explícito y el tácito. Imperativamente. ¿Ok? En base a eso, ese experto también tiene que manejarse navegar en la tormenta financiera. Él puede hacer proyecciones del flujo de caja, sabe cuándo se necesita, cuándo vamos a comprar, qué es lo que tenemos que hacer, cómo vamos con el tiempo, sabe evaluar los costos de mano de obra, equipo y labor. Porque una cosa que dijo Bernardo, que iba a hacer referencia, no iba a tratar mucho lo de la inteligencia artificial, pero sí, la inteligencia artificial te va a hacer el diagrama, pero él no tiene el toque humano. Entonces él no tiene él te va a dar un resumen y va a divagar posiblemente. Y voy a tocar no el tema del EBM, porque ya lo he probado, pero voy a tocar el de riesgo, que lo había mencionado antes. La IA, y de paso, le voy a hacer un comentario. Ahorita tengo una disputa, no una disputa, tengo un va y viene con la plataforma de aprendizaje de Google, porque para ser consultor senior y asesorar en cuanto a un ecosistema como Google o Microsoft, estoy estudiando los dos que son más comunes dentro de cualquier organización, porque aparte que tienen inteligencia artificial, tienen otras herramientas de uso más común para pequeñas, medianas y grandes empresas. El algoritmo tiene un error y yo iba de segundo, entre los 10 primeros para no ser egocéntrico, y el algoritmo me tranca. O sea, me han dado respuestas de cualquier tipo. Y entonces, dentro de las habilidades del consultor senior, yo no merezco el premio de el Miss
el Mister Senior del año. No estoy concursando aquí con nadie. Les estoy diciendo que como manejo dentro de todo lo que habla, de lo que habló Bernardo, la comunicación, esas comunicaciones con la gente de soporte técnico, van 20 correos. Hoy, y se lo dije a Luis, se lo comenté a Luis en una conversación, reconocieron y dijeron, usted es un consultor de alto nivel por las respuestas que yo les estaba dando. Porque me mantuve firme y les dije, ustedes están equivocados y están equivocados, el código tiene un error. ¿Me entiendes? Ahora, si tú crees que tú vas a convencer a la gente y tú le dije, tengan cuidado porque una persona puede mover 1 millón de personas. Y ese consultor es el que va a asesorar y va a recomendarle a las otras empresas, usa esta plataforma o usa esta otra. ¿Me entiendes? Y como yo no tengo interés económico de ningún tipo en este tipo de cosas, yo puedo recomendar a la mejor, no a la que me complazca con su, ¿me entiendes? Porque si tú llamas a un consultor de cualquiera de estas plataformas, te va a vender cualquier cosa. Y cuando tú veas la factura, porque también podemos hacer un webinar sobre eso, Luis, los costos de la inteligencia artificial, que todo el mundo anda moviéndose allí, y eso no saben cuánto costo cuesta, cuánto es el costo total de aplicar la inteligencia artificial en la gerencia de proyectos. Porque eso es que hay que unir varias cosas para concatenarlas y cada vez que algún usuario use parte de una de las herramientas de la plataforma, cuesta plata. Entonces hay que sacar los costos operativos de eso, que entrarían en los costos de capital inicial de la empresa. Entonces, eso hay que evaluarlo de una manera y es el consultor senior que estudia, que se mantiene como nosotros, este grupo que está aquí, el que está tratando de aprender, navega esta tormenta financiera, o sea, maneja y mantiene el ROI, no es un número. El ROI es una cosa que hay que estar evaluando para estar viendo a ver dónde estamos y cómo estamos. Una cosa que llama la atención en tanta, bueno, le cambiaron el nombre a la definición de proyecto en el PMI. Ahora ya no se llama rueda, se llama circunferencia que tiene un radio y el perímetro es, por favor. O sea, ¿me entiendes? ¿Cuál es el sentido de cambiar? Cuando tú tratas de cambiar algo dentro del aprendizaje, no llevas una secuencia, si cambias radicalmente todos los conceptos de procesos pasamos a dominio, o sea, por favor, o sea, y yo entiendo y es lo mejor que ellos creen que pueden estar haciendo, pero a lo mejor no es lo más indicado, porque tienes que reestudiar, readaptar la amígdala, readaptar tus conocimientos, volver a ver cómo serían esas mejores prácticas que cada vez son más reducidas, porque, por ejemplo, te hablan de calidad 2 páginas, aunque es una guía, te habla de 2 páginas, te mandan a otro sitio, tienes que ir a estudiar. Entonces, el ROI no es una cosa que hay que irla evaluando, no es una fórmula simplemente. Un consultor senior está permanentemente en su mente, no es que está con el lápiz en la mano calculándolo, sino que él percibe que el rendimiento en una obra en un momento dado, la utilidad no está dando el valor que está. Entonces él tiene que tomar medidas rápidamente y eso es increíble. Sé que Bernardo, que no tiene pelo, Carlos, que tiene cana, y tú que tienes medianas canas, lo van a descubrir, porque eso es, miren, se los garantizo. Billy Hunger va y toca es un experto en electrónica y sistemas de enfriamiento de cualquier tipo, de transferencia de acondicionamiento ambiental, se llama. Ese es el término técnico. Entonces, él le pone la mano al equipo y él te dice, no, lo que tiene malo juntos. En 1923, Henry Ford se le paró una planta porque el generador estaba fallando. Estuvo varios días, los ingenieros de Ford daban vueltas. Finalmente, él decidió llamar a una persona para que lo ayudara, que era el, eh, era un especialista de General Electric. Este especialista de General Electric era un experto y no es así que él llegó, tocó la máquina y lo resolvió. Él estuvo 48 horas escuchando la máquina y esa es la famosa fábula de la tiza y el martillo.
¿ok? Entonces él, después de 48 horas y varios números, él mandó a abrir la bobina principal y le dijo que le quitaran tantas vueltas del cable de cobre que el equipo iba a funcionar. La cerraron y el equipo funcionó. La factura fueron $10,000. Ford casi se muere y le dice que por qué $10,000, que de dónde viene ese costo. Y le dice, $1 costó la tiza y 9,999, lo que yo sé. En aquella época $10,000 era una fortuna. Entonces, eso igual pasa con el consultor senior. El consultor senior también tiene que tener un cierto carácter para saber darse no solamente el prestigio de lo que él cuesta, porque él cuesta. O sea, el estudiar cuesta, la experiencia tiene un costo. O sea, nadie, ¿por qué nadie? O sea, nadie va a buscar para operarse el corazón abierto a un muchacho que va saliendo de la universidad. No, eso no lo van a hacer. Eso ni siquiera lo van a pensar. Eso van a buscar es al mejor cardiólogo reconocido y van a vender hasta la esposa si es posible, o al esposo. Pero van a resolver el tema. Carlos quería participar. Sí, Alberto, fíjate que estoy viendo aquí todavía en tu slide lo que tiene que ver con el valor del criterio experto. Mira, yo he sido muy crítico y hay mucha gente que me acompaña, otra que medio me acompaña. Yo estoy manejando, no sé si es correcto decir un eslogan desde hace muchísimos años, inclusive antes de llegar aquí a Chile, de la teoría a la práctica, oye, ok, y de allí a lo que es la toma de decisiones efectivas en los contratos. Yo manejo más que todo la parte de costos y contratos, inclusive en lo que son los negocios contractuales. Miren, y esto que voy a decir puede causar ruido, pero yo, por ejemplo, he recomendado a varias empresas, tanto aquí en Chile como en otros países por acá, por la región, que según mi criterio, mi juicio, yo no puedo decir, o no es conveniente decir, es que yo voy a manejar el valor ganado así porque es que lo que me dicta el PMI o el PMBOK. Eso no está mal, eso no está mal. Por eso es que uno multiplica valor con el criterio de expertos. Y si me voy al AXE International, donde yo tengo mucho tiempo y estoy casado con la AXE son recomendaciones. Y en cada práctica recomendada, por ejemplo, sobre estimación de costos, sobre control de costos, riesgo, etcétera, te dicen las limitaciones en el uso de esa práctica recomendada. Es decir, yo no puedo venir a ciegas a estar copiando y pegando metodologías que son probadas. Sí, son probadas. No es cualquier cosa. Pero nosotros tenemos que adaptarla a cada situación particular desde el mismo instante que entendemos que un proyecto no es igual a otro, que un contrato no es igual a otro. Entonces, por ejemplo, que cada organización, cada empresa tiene sus propias políticas sobre estimación de costos, sus propias políticas en cuanto a la gestión de órdenes de cambio, de controversias, de claims. Sin embargo, hay una práctica recomendada que yo utilizo muchísimo en mis actividades de consultoría y de capacitaciones que tiene que ver con los pasos secuenciales para gestionar una orden de cambio, las controversias y los claims. Pero yo lo tengo que adaptar. Porque si no, ¿para qué somos consultores? Si todo está escrito en el libro. Todos sabemos que no podemos inventar la rueda, que no podemos inventar el agua tibia, estamos claros, pero sí la podemos poner a girar. Y cada giro es diferente en cada proyecto y en cada contrato. Eso. Esto lo voy a pasar muy rápido. Este método se creó en 1995, lo crearon dos japoneses, Nonaka y Takeshouchi. No, en realidad no lo sé pronunciar, es el método CESI de cómo manejar las lecciones aprendidas. Este es un método dinámico, yo lo voy a pasar, pero comienza con la socialización. La socialización es, en aquel momento que ellos lo crearon, no existían las redes.
hoy día con esto de las redes, la plataforma Zoom, este tipo de actividades como las que tenemos, nos ayudan a socializar y a conocer un poco más. Claro, dentro de la empresa se deberían hacer grupos de socialización, porque el experto senior cuando se va deja ese hueco. ¿Ok? Y esa historia por la que le pasó a Ford, inclusive había una persona que trabajó mucho tiempo en la planta eléctrica aquí, la generadora de electricidad. Después que lo jubilaron, lo iban a buscar a cada rato porque nadie sabía cómo resolver el problema. Y él le decía, la válvula no va aquí, va 10 centímetros más arriba. En fin, eh, estas estadísticas más o menos marchan, y esto son estadísticas, esto sí dice que lo buscara la inteligencia artificial, pero son reales. O sea, está basada en todos los organismos durante más o menos un proyecto de 12 meses. Parece mentira que en 2/3 del proyecto, cuando tú contratas a personas que tienen el conocimiento básico, ¿me entiendes? El conocimiento explícito, el punto de quiebre es mucho mayor. O sea, las probabilidades de que el proyecto fracase son muy elevadas cuando está la dirección de una persona que no tiene la experiencia. No sucede igual con la línea que está superior, donde está el conocimiento tácito, donde ya una persona que tiene ese conocimiento va a enfrentar la adversidad, la ambigüedad, inclusive va a desarrollar un plan de acción inmediato para corregir ese fallo. Y como ven en la curva, para ellos no van a mentirte, pero tiene el 98% casi de éxito el proyecto. Y aquí viene lo que hablamos antes, cuando yo comentaba, ¿por qué fracasa el 80% de los proyectos? Esa es la razón del ser. Cuando se van al libro y el libro dice, bueno, la guía dice que tal cosa, que hagamos la matriz de asignación de responsabilidades, que sigamos estos procesos, está bien, pero tienes que tener la pericia, la experticia, la experiencia, el conocimiento, el saber, el dominar. O sea, no puedes, porque eso es como hablar con un adolescente y entregarle la responsabilidad de llevar la finanza de tu casa. Así de sencillo, tú le dices a tu hijo adolescente que está en una etapa de confusión, mira, maneja tú la finanza de la casa. Lo primero que hace era comprar un carro y se de fiesta. Ay, ¿hoy qué vamos a comer? Bueno, hoy tenemos galletas con nada y agua. Ese es parte de todo. ¿Por qué el valor del criterio del experto? Bueno, por todo lo que hemos conversado antes. El juicio de experto te va a garantizar a un muy bajo costo comparado con todo lo que está arriesgando la empresa. Cuando sacas los porcentajes es miserable, porque ni siquiera que le pagaras lo que realmente vale un experto. O sea, un proyecto, megaproyecto de 25.000, 30.000 o X cantidad de millones de dólares, entonces no va proporcional, se gasta más en papel. Escuchen lo que les estoy diciendo. En papelería se gasta más de lo que le podrían pagar a un consultor senior para que el proyecto tuviera éxito. Y esto sucede, y esa es la realidad. Eso no hay manera de que lo cambie. Tú lo vas a buscar y entonces los invito para que busquen LinkedIn la burla a la inteligencia, porque es una burla a la inteligencia, a la moral de la ética. Por cierto, ese manual de ética que cargan todos los organismos, eso es un saludo a la bandera. Esa ética no la respeta nadie. Escuchen los avisos, el 90%. Se solicita ingeniero experto para project manager para manejar diversos proyectos. Tiene que tener contacto con los stakeholders, es a distancia, tiene que tener su computadora, internet de alta velocidad y, por si acaso hay unas eléctricas pequeñas, sacar a pasear al perro. ¿Me entiendes? Salario, $500 a Latinoamérica. Y eso es vergonzoso. Y eso está en el 90% de los proyectos. Si vas a aplicar para un proyecto, no sé para qué está la bolsa esa de trabajo en LinkedIn, porque eso también es una bola de tenis.
Si eres latinoamericano y vas a aplicar a Estados Unidos, olvídense de eso, que eso no va. Eso no va, porque no va a funcionar. No, no hay manera de que te acepten por las regulaciones. Por cierto, hablando de eso de riesgo, hace como en el 24, antes de las elecciones presidenciales venezolanas, que fueron en julio, venían después de eso todas las elecciones presidenciales en Latinoamérica. Y yo hice un artículo hablando de los riesgos geopolíticos en base a las elecciones particularmente, porque es una rama de los riesgos geopolíticos, y aparte de eso, yo tomé las elecciones. Créanme que el diagnóstico que hice en aquel momento, aunque no era muy detallado, y por supuesto yo no iba, han pasado 2 años, ha evolucionado todo, hay que hacerle un seguimiento porque es un elemento, todos los elementos del proyecto están vivos. Casi todos se dieron. El diagnóstico si ganaba si ganaba aquel, y todo eso fue todo lo que estamos viviendo hoy día en nuestras economías. Y eso lo puede hacer una persona que tenga una experiencia. Y le digo, no necesariamente me contraten a mí, contraten al que tenga menos pelo. Este fue una comparación que hice más o menos con respecto a lo que es los costos operativos de una u otra plataforma. Esto es con respecto a inteligencia artificial, que no iba a tocar el tema, pero lo que quería hablar aquí era que la inteligencia artificial hoy día, independientemente de todo, si no tiene una persona experta, no va a haber quien configure esa inteligencia artificial. Porque no es lo mismo preguntarle a Google, a Gemini o a Copilot, mira, ¿cuál es la fórmula en Excel para esto? O hazme esta presentación. No es lo mismo manejar un proyecto. Lo sé porque yo sé que por lo menos Luis hizo el curso de gerencia de proyectos con IA y no es tan fácil, ¿verdad? Porque son escenarios con módulos, con varias inteligencias artificiales interactuando entre unas y otras, y eso tiene un costo. Entonces, para evaluarla, como ya tú hiciste el curso, ya tú sabes más o menos cómo se maneja eso, y te estoy diciendo a ti particularmente porque lo vi. Ese curso es interesante, se lo recomiendo, es gratuito, está en el PMI, es muy interactivo. Obviamente es básico porque ellos no pueden profundizar tanto porque cada quien tiene que adaptarse al curso, ¿no? Pero más o menos es esto. Siempre tiene que estar el experto controlando eso. Obviamente, ¿cómo va a ser la configuración del sistema? Y oiga, de aquí al 2030, el que no esté en esta onda está muerto. O sea, la transformación digital va, quieran o no quieran. Esa va. Ahora, ¿cómo la vas a manejar y a qué nivel? Si eres pequeña, mediana o gran empresa, consultor independiente o lo que sea, van a tener que tener conocimiento de lo que es la inteligencia artificial y cómo se maneja. De que hecho que de parte de la lógica, ella está aprendiendo y tiene muchos errores. Finalmente, bueno, el criterio del experto, como decíamos, su visión estratégica es alinear la alineación de la tecnología del negocio, la mitigación de los riesgos y el resultado medible. Porque los medibles, eso los tenemos todos. O sea, todo lo que podemos manejar, que tenemos conocimiento, sabemos, lo decía Bernardo hace rato, tiene que haber de técnicas de medición, tiene que haber una estructura, tiene que haber unos procedimientos, lo decía Carlos, y también procesos y procedimientos. ¿Ok? Finalmente, mi nombre es Alberto Urdaneta. Estos son mis contactos, aquel que me quiera contactar. Algunos me conocen ya. Casi todos los que están aquí ya me conocen. Disculpa, Bernardo. Adelante, ingeniero Bernardo. Bueno, yo quería hacer una aclaratoria que es fundamental en el tema que estamos tocando, eh, donde hay elementos que son diferentes. Primero, los proyectos, las obras son diferentes. En el PMBOK séptima edición, PMI tocó el tema del famoso Tairo, adaptación. En la octava edición sigue hablando del tailoring, de la adaptación. Si cada proyecto es diferente, por supuesto, todas las buenas prácticas, desde el PMBOK tercera edición hasta la octava, se supone que ese consultor o ese project manager que las va a utilizar tiene que adaptarlas.
Pero también el PMBOK actualización dice lo siguiente: usted hizo un entregable en tiempo, en costo, en calidad y genera exactamente valor y genera beneficio porque funciona, porque ese resultado me permite hacer algo, pero como cada proyecto es diferente, cada hora es diferente, ahí está la inteligencia de ese profesional para saber hacer la aplicabilidad que puede ser PMBOK, puede ser Prince2, puede ser Scrum, agilidad, puede ser Axe, porque sí, hay buenas prácticas, hay experiencia en buenas prácticas, eso es más que sabido, cada institución pues tiene sus buenas prácticas y se cruzan unas contra las otras. A mí me gusta mucho un estándar que no sé si ustedes conocen, que es Association for Project Management de Inglaterra, que cruza mucho la investigación, el desarrollo de nuevas prácticas con PMI. Y ese cruce es maravilloso porque la adaptabilidad, la adaptación, el tailoring funciona. Entonces, un consultor eh, maduro, con experiencia, con el conocimiento producto de los años, con el pelo blanco o negro o sin cabello, cuando tiene esas características es cuando se hace la gran diferencia. Y por supuesto, hay un tema importante, Alberto, es que a lo largo del tiempo, como tú lo comentabas, esas habilidades blandas o esas power skills se hacen parte de tu vida, porque no solamente es practicarla en la obra, en el proyecto, es con la sociedad en particular. Entonces, yo quisiera que devolvieras la lámina anterior, la que está antes de que esto finalice, por favor. ¿Puedes? Ok, excelente. Fíjate algo que dice ahí. El criterio de experto no es un costo, es el blindaje de su inversión. ¿Qué temas toca? Visión estratégica del negocio. Proyecto que vayamos a hacer tiene que estar alineado con la visión estratégica de la organización. Entonces, cada empresa, cada contratante o cada mandante, como se dice en Chile, que tiene estrategia organizacional. Y quien esté al frente, como project manager o como consultor en gerencia de proyectos, pues hace su adaptación. Luego, el tema de los riesgos. Tú comentabas por qué hay tantos proyectos fallidos en el mundo y el LinkedIn de verdad que últimamente habla mucho sobre proyectos. Yo no sé qué está pasando. Hay gente que escribe mucho y yo respondo y yo en uno de ellos vi una estadística que se decía, PMI tiene aproximadamente más de 3.000 certificados como Project Management Profesional y parte de la familia, los que no son PMP, sino que son CAN o son certificados en riesgo o en construcción. Pero hoy día la estadística nos dice que el 77% de los proyectos que se hacen en el mundo son fallidos. La pregunta es qué está pasando. No lo sé qué está pasando. No, Lamentablemente no tengo la bola de cristal. Y luego, no, yo sí, permíteme yo un, sí te recuerdo. Yo permíteme sí un te diré. segundo, permíteme un segundo, Alberto, nada más, para terminar la idea. Y luego, fíjense cómo el PMO, como APM, que son los que manejan realmente, y Prince, hablan de resultados medibles. Es decir, yo construyo un edificio, Luis Infante, de 100 apartamentos y lo entrego, tiene habitabilidad y no vendo un solo apartamento. Yo no generé valor, yo no generé beneficios, porque a pesar de que los resultados son medibles, está al 100% físicamente y el cliente lo aceptó y no hay reclamos en ningún lado, pues sencillamente se quedó ahí. Entonces, ese proyecto deja de ser exitoso. Y ahí está exactamente el tailoring, de que hace unos años atrás uno decía, un proyecto exitoso si lo terminamos en tiempo, con costo, la calidad y satisfacción del cliente, pero ahora, ¿cómo cambia, Alberto? Porque las buenas prácticas tienen que adaptarse a los tiempos de hoy y el tema es exactamente generación de valor y generación de beneficio para todos los stakeholders. Y ahí está el resultado que es medible. Si esos resultados son medibles, pero no generas valor, bueno, sí, gastaste mucho papel, Sí, estamos de gastaste, acuerdo. pero al final no lograste lo que querías lograr.
No de Adelante. acuerdo, no de acuerdo. El problema está allí. El problema es que las personas que participaron en ese proyecto posiblemente no vieron más allá, porque si el estudio del caso de negocio, el estudio de factibilidad y el estudio de eh, distribución de los beneficios lo hace un experto y él pronostica, ¿verdad? Y lo hace una empresa, porque si es, eso me ha pasado, que se han trancado las ventas y lo buscábamos la manera de, bueno, bajamos el precio, vamos al banco, sometemos, detenemos, paramos, pero terminamos el edificio y generaba valor. Entonces, el problema sí el problema, Bernardo, es allí, que no quieren contratar a las personas que son expertas, ¿me entiendes? O sea, ¿cómo tú me vas a decir a mí que no vale la pena contratar a un Carlos Parra para costo y a un ingeniero como Bernardo García para llevar un control de proyecto? ¿Sabes por qué? Porque no les gusta la factura y es una factura insignificante para lo que van a gastar. O sea, no generó valor. Oído el tambor, que me faltó ese detalle. El cliente a veces no sabe cuál es el valor de lo que él está buscando. Él lo que cree es que con la venta ese es el valor. No, señor, pregúntese antes cuando tenga en sus manos el estudio de factibilidad del proyecto, que quién se lo hizo y si le va a generar un valor y una rentabilidad. Porque hoy estamos hablando de un caso, de una estructura, de un inmueble habitacional. Pero que en el caso de que fuera una plaza, ¿me entiendes? O que fuera un proyecto como el que está haciendo el de economía circular, ¿verdad? Tendría sentido si no hay algo preparado antes, bien hecho. ¿Ok? Adelante, Luis, que me ibas a hacer una pregunta. A veces el cliente no sabe lo que es el valor, no, ni siquiera tiene idea, ni siquiera tiene idea. Sí, es cierto eso. Oye, Alberto, pero con todo esto que estás comentando del valor que nosotros como consultores expertos senior podemos dar, a mí me surge la pregunta de ¿qué debemos hacer como consultores ya maduros, con mucha experiencia, sin pelo y todo lo que decíamos, pero ¿cómo hacemos nosotros Primero, yo creo que perdón, pero para darnos a conocer, ya que a veces la sociedad como que no, aparentemente pues es mi pensamiento, como que no nos acepta del todo, ¿no? ¿Qué debemos hacer ahí? ¿Cuál es tu punto de vista? fíjate que he conversado con la mayoría de los que están hoy en la reunión, que hizo un paneo, y con todos he tenido el mismo criterio. O sea, el estar escribiendo en LinkedIn paja, que por ejemplo, ya el EBM, si vuelven a escribir algo del EBM, lo voy a bloquear. Porque te digo, el 99.9 no sabe lo que es eso. Esos creen que es una crema para mejorar el cabello, para hacerlo crecer o ponerlo negro. Eso no es para eso. Y todos están errados cuando están haciendo diagnóstico de EBM, por decirle algo. Y lo que he tratado, he propuesto a cada uno individualmente, y se pueden reunir ustedes aparte cuando yo me salga de la reunión, de la conversación, y les he dicho, todos unidos podemos hacerlo. O sea, esto que estás haciendo es el primer paso, un webinar, que creo que voy a hacer otros, escribir acerca del consultor senior, con números, porque a la gente lo que le gustan son los numeritos y decirle, si tú contratas a el maestro de obra Pedro Pérez para que te haga la casa, tarde o temprano me vas a llamar a mí. Y yo le voy a dar una anécdota con respecto a eso. Y yo te voy a cobrar 2 veces más, porque vas a tener que morir conmigo, para que yo te rescate el paciente. A muchos años atrás, bueno, muchos años no, años atrás, mi hermano ingresó en una clínica porque le dio un derrame cerebral, él era médico, y él ingresó, le dio el derrame, y yo estaba prestando servicio de asesoría a ese grupo, era un grupo que tenía varias cosas, entre ellos un centro médico asistencial. Me llama la administradora, a mí, que era el gerente, el encargado de todo lo que era la infraestructura de todo el grupo, y me dice, ingeniero, usted no tiene la capacidad de pago para esto. Digo yo, ¿cómo que no tengo la capacidad de pago? Déjame hablar con el presidente del grupo. Esta administradora era la hija del dueño.
Finalmente resolvimos porque entre la familia pusimos el dinero. Con el pasar de los años, esa misma persona me llamó porque tenía un problema mucho más grave. Obviamente, la muerte de mi hermano fue para mí un dolor y fue obviamente grave. Y lo dejaron en la sala de espera. Lo dejaron en la sala de espera. Pues mi conducta cambió mucho después de eso. Pero ella, 2 años más tarde, me llama y me dice, mire, ingeniero, necesito, le voy a enviar un vehículo con chofer. ¿Me entiendes? Lo que faltó es que me iba a enviar, tú sabes, todos los beneficios anexos. Para que me venga a resolver un problema. Y yo le digo, yo lo lamento, pero tú no tienes con qué pagar eso. Mis servicios profesionales, tú no tienes con qué pagarlo. Y el problema, ¿sabes qué es lo que pasa, Luis? Que era yo el único que tenía el repositorio de las lecciones aprendidas y toda la data de la corporación. Aquí, en mi cabeza, eso no estaba en ninguna computadora. Entonces, hay que tener juicio para ver cómo va a manejar la situación. Y así se quedó. Insistieron, insistieron, y yo dije, no, no. Y me estaban ofreciendo muchísimo más dinero. La ética va por delante. Por eso yo creo que la ética es un saludo a bandera y parte de ese porcentaje, no del 80, le voy a poner el 40, es falta de ética. O bueno, 60. ¿Me entiendes? Alberto. Sí, y dime. Sí, Bueno, perdón, ¿alguien quiere comentar algo más? sí, Luis, te quería comentar algo, Sí, 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 sí. digamos, como consultor, que tú comentabas qué hacemos. Yo te diría que aparte de ser consultores y tener el conocimiento científico de todo lo que estudiamos, de lo que hemos estudiado, de lo que seguimos estudiando, porque no paramos de estudiar, de tener todas aquellas competencias, aquellas habilidades que hacen de un consultor el hombre que tiene un costo mayor al de un ingeniero que no es consultor, es que tenemos que convertirnos en un estratega de negocio. Y te voy a decir por qué. Porque en mi área, donde hay mucha competencia dentro y fuera de Venezuela, porque a pesar de los temas venezolanos, hay competencia, qué bueno que hay competencia. Aparte de saber todo lo que tú sabes, si tú te conviertes en una estratega de negocio, donde tú sepas negociar el costo de tu hora, pues el cliente te come. Y entonces nos queda, como quien dice, una sola acción. Pues le decimos, ha sido un placer haber conversado con usted y muchas gracias por haberme llamado. O decir, bueno, sí, está bien, deme lo que usted considera que tiene que dar. Yo eso lo rechazo de plano. O sea, yo creo en que nosotros, los profesionales, podemos sencillamente llegar a un punto de convergencia donde negociemos honorarios profesionales. Cuando eso no ocurre, es muy lamentable, porque a pesar de que alguien se queda y alguien se va, el mundo es muy grande y hay comida para todos. Pero sí es cierto, ¿qué hacemos? Los que no tenemos cabello, los que tienen el cabello blanco, los que tienen el cabello negro. Entonces, uno de los temas que yo he aprendido este, dentro y fuera de Venezuela, porque tengo esas posibilidades de hacerlo, es convertirme en una estrategia de negocio en donde yo primero pienso en el negocio. ¿Qué quiere el negocio y qué quiere Bernardo García? Y ahí transo exactamente lo que yo realmente requiero, no solamente para vivir, sino como decía Alberto, el ingeniero le dio 3 toquecitos exactamente al barco y el barco encendió, pasó la factura y dijo, esto es por concepto de esto y 90.999 producto de la experiencia y el conocimiento que tengo acumulado. Ahí está la diferencia. Mi Gracias. recomendación. Gracias, ingeniero. Creo que cerramos ya con el comentario del ingeniero Carlos. Por favor, Carlos, bienvenido. Sí, Gracias. sí, gracias Luis, para ser corto y preciso. Mira, hace muchos años, por allá por el 90 y creo que un poco antes de que yo me graduara, año 94, 95, yo me leí por primera vez el manual de consultoría del Colegio de Ingenieros de Venezuela. En aquel entonces yo ni pensaba en mirar para Chile, para acá para Chile y hacer vida por aquí, por estos lados.
Y una de las cosas que me marcó, más que un escrito, más que una línea de un párrafo, es que lo que genera esa estrategia o ser estratega, y voy un poco más allá de ser competitivo, es esa confianza mutua que se genera entre el comitente y el consultor. No sé si Alberto se acuerda de eso. La confianza mutua, ¿ok? Porque estemos claros, yo más que de ser estimador de costos, yo desde hace mucho rato yo me estoy, más que todo, mi servicio de consultoría va más que todo a la gestión de costos de contratos de construcción que involucra, perdón, gestión de contratos de construcción que evidentemente involucra el tema de los costos. Yo estimé muchísimo en mi país y se me puso el pelo blanco, pues, de tanto estimar, ¿ok? Pero ese es el tema. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que es tan especialista como uno. Hay mucha gente que habla muy bien, que es bien hablada. Hay otra gente que no habla tan bien. Oye, pero como dice aquel dicho muy venezolano, hay que quitarse el sombrero. Hay mucha competencia. Y por supuesto que uno no es que se cree, uno tiene que saber, tener confianza en sí mismo, que, con lo que uno tiene en la cabeza, con la inteligencia que uno pueda tener y el conocimiento, conjuntamente haciendo un trabajo colaborativo con los otros consultores, uno entonces está muy seguro y convence a ese comitente de que puede generar valor, puede responder a la necesidad que tiene esa empresa. ¿Ok? Entonces, yo estoy completamente convencido que va un poco más allá de lo que es ser estratega. Ser competitivo, insisto, es lo que multiplica valor en este tipo de trabajo. Bueno, y ya para terminar, Alberto, te felicito pues por esta exposición tan brillante que has tenido. Y a ti, Luis, por la iniciativa que estás teniendo desde hace mucho rato. Una vez yo también te invité para un ciclo de conferencia que tuvimos desde el 2024 hasta la fecha. Y espero pues que esto no se detenga, esto que Sí. continúe. Así que gracias a ti, Luis, y gracias a ti, Eh, Alberto, y mi saludo para todos los compañeros, amigos y colegas que han participado, pues, en Eh, esta conversación. Luis, una cosa que quería antes de que me sí, hiciste. sí, sí, sí. Aquí hay colegas que no son de Venezuela, que está mi colega Milexa Reyes, que vive en Italia, mi colega Willy Hunger, que vive en Alemania. Y cuando tú me hablabas de con qué vamos a hacer, yo he tratado este tema con ellos, porque nosotros no estamos para el retiro, nosotros estamos para producir. Entonces, ¿cuál es la estrategia? Y he hablado contigo que estoy tratando de armar una estrategia, porque ya yo vi tu página, antes de todo, siempre yo he entrado en la página, de paso hay cosas muy importantes, se las recomiendo, entren en la página. Hay un libro de Lean Construction que ustedes tienen ahí, ¿me entiendes? Que tienen artículos valiosos, tienen material que pueden descargar y la página es una plataforma. Ahora, ¿qué es lo que le está pasando a la página? Y te dije, vamos a evaluarla a través de una plataforma de Google. Después hablamos de eso cuando yo tenga más tiempo y me sienta un poco mejor. Pero tenemos que Claro que comercializar sí, y unirnos entre todos y no seguir sacando sí. temas en LinkedIn hablando del mismo tema, el EBM, el valor ganado del producto, que el valor, que la rentabilidad. No, señores, el problema es este. Nadie sabe lo que es el valor, nadie sabe lo que es la adaptación o el tailoring, nadie sabe lo que es esto. Hablemos del tema. Yo soy un consultor senior. Es más, mi nombre es Alberto Urdaneta y como le dije a un gerente de Chevron una vez, si estoy equivocado, quemo el título y me retiro del colegio de ingeniero. Y sigo siendo consultor en serio. Eso era una disputa que había sin sentido y la agarró otra persona donde ya eso estaba aprobado. Pero él tomó el tema, eso es mucho dinero para pagarte a ti. Bueno, vamos a discutirlo. Y lo Sí, discutimos. sí. Bueno, pues yo creo que ya tenemos que cerrar la sesión. A Bueno, mí me ha era media dado hora. muchísimo.
Muchísimo gusto tenerlos a todos. Yo creo que juntos somos más. Yo los invito, sí, obviamente todo es perfectible. Vamos a buscar mejorar la plataforma. Consultor-es.com es en donde nos estamos congregando todos los consultores expertos senior. A mí me gustaría que puedan ustedes ingresar y que nos unamos. Estamos pensando a lo mejor hacer un club de amigos de consultor-es. Creo que hay muchísimas ideas. Yo estuve escribiendo algunas ideas, algunas frases que me gustaron mucho. Los que están conectados en Zoom, están las ligas en donde podemos también pues ingresar y sigamos platicando. Nos vemos en redes, pero también creo que podemos aportar muchísimo. Está lejos para nosotros el periodo de retiro absoluto, pero sí creo que todavía estamos en súper mejores condiciones para aportar valor. Y bueno, yo les agradezco mucho a todos y en especial a Alberto que nos haya compartido su visión sobre este perfil de consultor senior. Espero que nos podamos ver pronto, seguramente con Alberto. También ya tenemos otra propuesta con Grace Calles que nos va a dar algunas cosas más. Yo creo que vale mucho la pena que sigamos en esto. Yo los espero el 25 de marzo, si tienen oportunidad, para que hablemos acerca de economía circular aplicada a proyectos de construcción. Y bueno, pues yo les deseo que tengan una feliz tarde todos, que estén muy bien y muchas gracias, que les vaya súper bien. Hasta pronto. Muchas gracias, que estén bien. Gracias.